Para hablar sobre las biomoléculas, primero hay que tener un poco claros un par de conceptos que vamos a estar utilizando de manera frecuente. Estos son el monómero y el polímero. En compuestos orgánicos vamos a encontrar que hay reacciones que ocurren en la naturaleza mediante las cuales los monómeros forman los polímeros. Y los polímeros típicamente son lo que comemos. En otras palabras, primero, ¿qué es un polímero? La definición de un polímero es que es una molécula que tiene una unidad repetitiva, eh, repetida muchas veces, formando una molécula muy larga. Esta unidad repetitiva se llama monómero. Y los monómeros tienen distintas formas de reaccionar para formar estas largas cadenas. Para nosotros poder aprovechar la energía que nos confiere un polímero al momento de alimentarnos de un polímero, tenemos que partir el polímero en sus unidades más simples, en monómeros, dímeros u oligómeros. Un dímero es como un polímero, pero solo tiene dos unidades repetitivas. Un oligómero tiene pocas unidades repetitivas, de 2 a 5, y un polímero tiene muchas unidades repetitivas. Bueno, en algún otro espacio de simiología.com hablaremos más a fondo sobre los polímeros. Regresando al tema de las biomoléculas orgánicas, bueno, de hecho, para ser un poco más genéricos, vamos haciendo la división de una vez, ¿no? Hay biomoléculas inorgánicas y hay biomoléculas orgánicas. Entre las biomoléculas inorgánicas encontramos el agua y diversas sales minerales, como el cloruro de sodio, que es la sal común, el carbonato de calcio, fluoruro de calcio, cloruro de magnesio, etc. Las biomoléculas orgánicas típicas son los carbohidratos, lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son moléculas grandes, compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, con solo algunas trazas de algunos otros compuestos como fierro, sodio, potasio, calcio, magnesio, yodo. Todavía en menor concentración encontramos cobre, zinc, cobalto, magnesio y flúor. Ahora, empecemos hablando de los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía que tenemos en los alimentos. Los monómeros de los carbohidratos son básicamente las glucosas. Adicionalmente tenemos la galactosa, la fructosa y la ribosa. Cuando estos monosacáridos se combinan entre sí y forman disacáridos, que es un término que seguramente ya han escuchado con anterioridad, los disacáridos son, por ejemplo, la maltosa, la sacarosa y la lactosa. La maltosa se forma de la combinación de dos glucosas, la sacarosa de una glucosa y una fructosa y la lactosa de una glucosa y una galactosa. En cuanto a polisacáridos, podemos hablar de glucógeno, glicógeno, el almidón vegetal, la celulosa, etc. Hay un ejemplo que yo uso mucho en clase en relación a este tipo de alimentos que consumimos cuando estamos a dieta en relación con la celulosa. La celulosa es el tipo de molécula estructural que hace que los tejidos vegetales, las plantas, puedan permanecer vertical. Es lo que le da la estructura. Bueno, la celulosa también la encontramos, por ejemplo, en cierto tipo de galletas que consumimos. Este tipo de galletas, llamemos entre comillas, dietéticas, la gente las consume porque siente que al consumir está consumiendo pocas calorías y adicionalmente pues se siente satisfecha. La razón por la que te sientes satisfecha es porque nosotros no tenemos en nuestro estómago el tipo de bacterias y enzimas que permiten desdoblar la celulosa o partir la celulosa en moléculas más pequeñas. Los animales que tienen este tipo de enzimas son, por ejemplo, las vacas, todos los rumiantes que sí pueden comer zacate. Nosotros, si comemos zacate, no lo podemos digerir y lo mismo ocurre con este tipo de galletas. No se puede digerir la celulosa que contienen, solo sentimos que hemos llenado el vacío que tenemos en el estómago y así como entra, sale. Volvamos a los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares polihidroxilados que contienen moléculas de aldehídos y cetonas. Pueden ver que la diferencia entre estas moléculas que están mostrándose en pantalla, glucosa, galactosa y fructosa, es el tipo de grupo funcional que tienen. En la glucosa y la galactosa tenemos aldehídos, mientras que en la fructosa tenemos una cetona. El segundo diferencial que encontramos es la posición de uno de los grupos oxidrilos en el carbono número 4. Estas diferencias que tenemos en la posición de algunos grupos funcionales pueden parecer que son triviales. Ya hablamos de la isomería en algún otro momento.
la diferencia en las posiciones de los grupos funcionales en realidad tienen mucho que ver con qué tanto puede una molécula o no acercarse a otra, el grado de afinidad que llegan a tener, qué zonas tienen más carga de electrones y por lo tanto qué zonas pueden no ser susceptibles al ataque por otras moléculas externas que lleguen a romper sus enlaces. Un ejemplo claro es la galactosa y la glucosa. Pueden ver este tipo de moléculas que son bastante similares. La única diferencia es el grupo oxidrilo, que en una molécula está hacia arriba, mientras que en la otra molécula está hacia abajo. Esto se puede ver claramente. Y esa única diferencia del grupo funcional en su posición le confiere propiedades totalmente distintas a uno y al otro. La glucosa es el azúcar que encontramos en la sangre y la galactosa es el azúcar que encontramos en la leche. Para quienes tengan parientes diabéticos les será muy clara esta referencia, ya que precisamente se le mide el azúcar en la sangre gracias a la glucosa. ¿Cómo formamos a partir de monómeros polímeros complejos de carbohidratos? Bueno, esto ocurre gracias a una reacción de condensación. Ustedes saben que la condensación en física es el cambio de una fase gaseosa a fase líquida. ¿Por qué se le llama condensación a este tipo de reacción? Pues porque al juntarse dos moléculas, por ejemplo, de glucosa y fructosa, uno de los oxígenos involucrados queda como enlace o puente entre las dos moléculas, mientras que los átomos restantes, que son dos hidrógenos y un oxígeno, forman una molécula de agua. ¿Dónde encontramos los disacáridos? Por ejemplo, en la caña de azúcar. Ejemplos de disacáridos: la maltosa, la lactosa que encontramos en la leche, la sacarosa, que es el azúcar típico de mesa. Para formar polisacáridos hacemos esta misma reacción en función de una acción enzimática para formar largas cadenas. Así es como se forman la celulosa, el almidón, el glicógeno. Y cuando consumimos cualquiera de estos, a fin de poder obtener realmente energía, se requiere la reacción inversa. La reacción inversa se llama hidrólisis. Bueno, ¿y cuál es la importancia entre estos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos? Como dije desde el principio, los polisacáridos o los carbohidratos son la principal fuente de energía en la dieta del ser humano. Son almacén de energía tanto para plantas como animales. En las plantas en función del almidón o el glicógeno y en los animales gracias al glucógeno. Es un material estructural fundamental gracias a la celulosa en las plantas y en algunos animales en forma del exoesqueleto, gracias a la quitina. ¿Qué es el exoesqueleto? Bueno, si alguna vez has pisado una cucaracha, eso que truena y cuando se le sale el relleno cremosito, eso precisamente fue el exoesqueleto. El exoesqueleto tiene una función estructural y gracias a su existencia es que este tipo de animales tienen motricidad. Las cucarachas y los escarabajos son buenos ejemplos de animales que tienen un exoesqueleto. En el caso de los disacáridos corresponden a un tipo de almacén de energía de corto plazo, ya que estas moléculas no son tan difíciles de romper. Los polisacáridos son fuente de energía a un mayor plazo debido a que requieren una reacción de hidrólisis más compleja a fin de poder obtener energía. Y los monosacáridos son una fuente de energía directa en las reacciones que ocurren en las células. ¿Cómo se metaboliza un carbohidrato? ¿Por qué podemos obtener energía de un carbohidrato? Esta es la reacción fundamental gracias a la cual podemos obtener energía. A partir de la hidrólisis, las moléculas de glucosa reaccionan para formar moléculas de oxígeno y producen CO2, agua y energía. Un gramo de carbohidratos proporciona aproximadamente 4.1 kilocalorías de energía.